Es un hecho. Ahora bien, ¿qué está pasando con la fe? Yo diría que hay una enfermedad de la fe que se llama fideísmo. ¿Qué es fideísmo? Fideísmo es creer, pero sin razones, al margen de la razón. Y esto es un fideísmo que tiene unas raíces concretas. Una de ellas es Lutero. Lutero dijo que el hombre está corrompido por el pecado original y por lo tanto también la razón. Y la razón no nos puede llevar a la verdad. Y él habla siempre de la experiencia de la fe, que para él sin duda es don de Dios, pero que humanamente se percibe simplemente como una experiencia. Ese concepto de experiencia contra la razón genera un fideísmo que influye en toda la teología protestante, la cual después influye en la católica. Un Bullmann influye en muchos católicos, un Calvert influye en muchos católicos. Calvert llegó a decir, el que acepte la analogía del ser que se haga católico, es el anticristo, la razón. Y después ese fideísmo se alimenta también de una filosofía puramente empírica. No existe la metafísica, que es la que nos lleva a la trascendencia del alma humana o la trascendencia de Dios, y una cultura relativista como la que tenemos. Entonces esta fe, yo la percibo inmediatamente en muchas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, ahí están las pruebas de la existencia las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, ahí están, pero nadie hace un discernimiento de esas vías para ver si realmente podemos llegar a conocer a Dios con certeza, como decía el Vaticano I, a partir de la razón humana. Y no se hace ese discernimiento y entonces, pues hoy en día no se prueba la existencia de Dios en este mundo filosófico nuestro y eso va matando la fe, va matando la fe. Yo, porque soy tonto, me he tenido que poner a estudiar todo ese tema y he llegado a la conclusión de que hay tres vías claras. La del orden, que se tiene que hacer en diálogo con la teología, la teoría de la evolución, la del alma humana, que no vienen las 5 vías, pero es tomista, la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2, y luego la de la contingencia, que Santo Tomás la toca muy someramente, pero que se puede explicar que todo este mundo es contingente. Ofrecer esas certezas. ¿Por qué? Porque si no podemos conocer a Dios con certeza, tampoco lo podremos reconocer cuando se revele. Y ese fideísmo, si lo trasladamos al catolicismo, a la fe católica tiene tres dimensiones, que es el contenido de la fe, la credibilidad de la fe, los milagros, ¿no es cierto?, en que sustentamos, y luego la acción de la gracia. Pues lo mismo, en esto de los milagros, pues hoy en día no los acepta en su carácter apologético casi ningún teólogo. ¿Entendido? Y yo digo, por favor, pero si los milagros están ahí. Yo abro mi Biblia y dice Jesucristo, si no me creéis a mí por lo que yo os digo, creedme por mis obras y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 10, 37, 38. Si yo no hubiera hecho las obras que jamás nadie ha hecho ante ellos, no tendrían pecado, pero ahora han visto mis obras y nos odian a mí y a mi Padre. Nicodemo le dice a Jesucristo, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y el ciego de nacimiento lo mismo. Jamás se ha oído decir que nadie le haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Entonces, ahí está todo ese mundo de los milagros que hoy es ignorado por la teología. Y entonces la fe es una fe fideísta que no tiene fuerza, no se transmiten certezas. Y estaréis de acuerdo conmigo que nosotros los curas cuando predicamos, pues no transmitimos certezas a la gente. Miren ustedes, aquí están los milagros y resulta que el Islam, Mahoma siempre dice que él no tiene poder de hacer milagros. Entonces, ¿por qué cree usted, señor Mahoma? Pues porque sí. ¿Entendido? Y es una religión que margina totalmente la razón y nosotros nos estamos quedando con una fe enferma. No se transmiten certezas. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros los curas, a mí lo he oído 1000 veces, cuando predicamos no decimos nada. Me decía un sacerdote muy bueno, de una diócesis buena de España, me decía, no te hagas ilusiones, Ayes. En esta diócesis los curas jóvenes solamente saben decir que Dios es amor y en consecuencia pues nos tenemos que amar y no dicen más. Y entonces en el mundo católico hoy en día nadie habla del infierno. Nadie habla del pecado original, nadie habla del demonio. Entonces, indudablemente es una fe enferma y cuando dicen que la gente no busca la verdad, yo tengo que decir que eso es mentira. A mí me doy conferencias por muchos sitios. Recuerdo una conferencia del año pasado en Lugo,
sobre más allá de la muerte, 1 hora, y después 2 horas la gente haciendo preguntas. La gente quiere saber, la gente quiere proponer los interrogantes. Responda usted, señor cura. Y recuerdo una vez, esto lo digo donde era en Villena, yo hablé sobre la teoría de la evolución. Y sale una señora, lo cuento, era en Villena, dice, bueno, a mí, mire usted, eso de la evolución, de acuerdo. Pero yo soy creyente, soy incluso catequista, amo a la Iglesia, pero a mí no me cabe en la cabeza que Dios pueda condenar a uno con el infierno. Y yo dije, bueno, yo aquí no he venido a hablar del infierno, pero si ustedes quieren nos metemos. Me dijeron, sí, métase, métase. Claro, y se puede explicar eso también. Es decir, es una fe enferma. ¿Y cómo se sale de esa fe enferma? Recuperando la razón, recuperando las certezas, no teniendo miedo, pues, a hablar del pecado original. El otro día en Sevilla, lo digo, en el diálogo después de una conferencia, pues una señora pequeñita, pero muy inteligente, tenía sus preguntas sobre el Homo erectus, ¿no? Muy bien. Y se desahogó y dice, bueno, señor cura, pero después de todo lo que digo, ahora viene el problema, el pecado original es una tontería, o se puede explicar. Y dije, miren ustedes, si me lo piden, yo he dedicado 2 años de mi vida al pecado original porque soy tonto. Si fuera listo no tendría que haberlo estudiado, ¿no? Y es decir, conciliar el pecado original y la teoría de la evolución es muy difícil. Tenemos que hacer una pequeña pausa de apenas 1 minuto. Hay muchas manos por aquí solicitando intervenir. Será después de una pequeñísima pausa. Enseguida estamos con todos ustedes.